Iglesia La Gran Comisión te presenta un mensaje para edificar tu alma y tu espíritu. Hoy en nuestro primer servicio de 2018, nuestro pastor trae un mensaje de enfoque para el año nuevo. En Mateo 9, cuando Jesús vio a las multitudes desamparadas y dispersas, mandó a sus discípulos a orar por obreros. ¿Somos nosotros la respuesta de esa petición? Ahora abre su Biblia y escuchemos a nuestro pastor, Jorge Claverí. Iglesia La Gran Comisión, sean muy bienvenidos en esta mañana. A pesar de los inconvenientes, estamos aquí presentes, somos valientes al estar desafiando el viento fuerte. Estaba hoy en la mañana a 6, en New York estaba a -3. Gracias al Señor que el HEAT, los aparatos que están ahí arriba funcionaron y podemos tener un poquito de comodidad aquí adentro. Estamos disfrutando de este tiempo. Así que seguidamente vamos a entrar a compartir la palabra del Señor. Muy bien. Le hemos titulado a este mensaje, ¿seré yo la respuesta? ¿Qué dice usted? Signo de interrogación. ¿Seré la respuesta a qué? Amén, dice usted, ¿verdad? Muy bien, vamos a ir a Mateo 9, del 35 al 38. Para todos aquellos jovencitos y adultos que les gusta usar su celular, hoy es el momento más apropiado. Vaya, use su celular y ponga la Biblia ahí. Vamos a leer juntos. Dice así la palabra del Señor. Mateo 9:35. Y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por esta mañana. Señor, gracias porque nos has dado la oportunidad de haber vencido y estamos aquí, Señor, para ser edificados en ti y en tu palabra. Señor, gracias, Señor, por haber prohibido todo lo que fuera necesario para que estuviéramos receptivos a tu preciosa palabra. Así que, Señor, estamos con un corazón abierto como una esponja para recibir lo que tú has de permitirnos oír. En Cristo Jesús te lo hemos pedido. Amén. Bien, querido hermano, ustedes saben, los supervisores y los líderes, que año tras año nosotros damos un cierto enfoque. El año recién pasado estuvimos aprendiendo sobre las etapas de la vida de la célula. Ahora mismo como iglesia estamos experimentando la reubicación y la multiplicación. Estamos en la misma página, ¿verdad? En base a esto estuvimos orando y fuimos movidos por el Señor a establecer nuestro enfoque. Y el enfoque está ubicado en Mateo 9:38, donde dice: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. ¿Por qué este énfasis? Primero, reconocemos que hay que sembrar constantemente la semilla, que es la palabra de Dios. Cuidarla, regarla después de recoger el fruto, que es una gran responsabilidad. Pero el trabajo de recoger el fruto no lo podemos hacer unos pocos, ni una minoría. Por eso es el énfasis de orar porque Dios envíe más obreros a su mies, a la obra, que están o que puedan estar comprometidos y motivados para hacer el trabajo del reino de los cielos aquí en la iglesia representada en la tierra. Y es por eso que el enfoque del año 2018
como mencionamos, es rogad pues al Señor de la mies, que envíe obreros a la mies. Primer punto, el ministerio de compasión. Primero necesitamos entender que en el capítulo 9 del libro de Mateo nos da un resumen del ministerio en Capernaum y en Galilea, de las regiones donde Jesús caminó. Ahí Él hizo muchísimos milagros. Voy a tocar algunos. Él extendió el perdón de pecados. Él sanó a un paralítico. Hizo un llamado a Mateo, colectador de taxes, para que fuera su discípulo. Resucitó a la hija de Jairo, un principal de una sinagoga. Sanó a la mujer de flujo de sangre, que dijo que si tan solo tocara el borde de su vestidura sería sanada. Sanó a 2 ciegos de nacimiento. Le dio el habla a un mudo. En sí Jesús, por donde iba, eso sucedió en Capernaum y en Galilea, hizo muchos milagros. ¿Qué sería que Él haría muchos milagros? Era porque Él tenía una compasión por aquel necesitado. El ministerio de Jesús fue muy corto. Fue aproximadamente 3 años y medio. Pero ha sido el más efectivo de todos los siglos. Hasta el día de hoy, en el siglo XXI, 2000 años, 17 después, sigue siendo tan efectivo como en el día en que Jesús predicaba y hacía los milagros. Amén. Fíjese, en el Mateo 9:35 dice que recorría. Y en su folletito dice, hay un lugar donde está vacío. Usted puede poner recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Wow, qué detalle más importante, ¿verdad? Hoy tenemos carro, tenemos zapatos. Jesús usaba sandalias. Él recorría montañas, aldeas, ciudades. No sabemos si lo hacía en un burrito o lo hacía en un caballo, pero recorría. Enseñaba en las sinagogas. Él buscaba puntos de contacto y iba y enseñaba. Él sabía que primero tenía que venir a Israel, a las ovejas perdidas, y ahí comenzaba a enseñar. No estaba predicando, estaba enseñando las escrituras. Pero también en otras ocasiones lo vemos predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. 4 puntos importantísimos que vemos aquí. Esto nos enseña a nosotros como iglesia que debemos ir, ¿verdad? Mateo 28:19 dice: id y haced discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora ya no están los apóstoles, ahora están los discípulos del Señor, que somos tú y yo. El Señor nos manda a ir y a ser discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús recorría y caminaba y estaba siempre buscando a la oveja perdida. Iba por todos los lugares. La iglesia no podemos inmovilizarnos, estancarnos, paralizarnos, tener temor que digan estos evangélicos cristianos están locos, porque es indudable que vamos a saber, como lo dice la Escritura ya, que para los del mundo, cuando nosotros estamos en Cristo, es locura, pero para nosotros es bendición y vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, querido hermano,
Jesús fue personalmente a buscar a las ovejas. Las buscas tú personalmente también. Como iglesia nosotros enseñamos que la mejor manera de evangelizar es de hacer alcance personal. Esto es razón por la que tenemos grupos de células en diferentes áreas, lo que se le llama eloicos, que significa nuestra familia, nuestro grupo. ¿Sabes? Regularmente cada uno de los que estamos aquí tenemos un grupo, ¿sí o no? Por ejemplo, tenemos un grupo en la familia que deben de saber del evangelio. Tenemos un grupo en el trabajo que deben de comunicarse el evangelio. Tenemos un grupo en el trabajo, en los parques donde tal vez tenemos conocidos, donde también se debe de dar a conocer el evangelio. Tenemos grupos de deportes que también deben de darse a conocer el evangelio. Tenemos grupos de amistades eloicos que debemos de darle a conocer el evangelio. Así que Jesús recorría por todos lados y comunicaba las buenas nuevas. Punto número 2, enseñaba la palabra. Jesús era y es la palabra. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era de Dios. Y este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. A la iglesia se le ha dado la autoridad y a su palabra también tiene esa autoridad. En una ocasión se nos contó que una hermana estaba pasando por una situación difícil de depresión. Y entonces se le hizo llegar la oración. Pero al mismo tiempo se le dio el consejo, hermana, si usted puede de una u otra manera repetir la palabra y ponerla por obra en su vida, usted va a poder ver la mano poderosa de Dios. Así es efectivamente, mi hermano. La palabra tiene poder, la palabra de Dios tiene poder. Esa hermana, después de estar repitiendo la palabra, después de un tiempo prudencial, dice que la depresión se fue sanada. Repitió la palabra. Es cierto, necesitó la oración de alguien, pero ella continuó presentándose delante de Dios, repitiendo la palabra y creyendo la palabra, y recibió la sanidad. Por eso es que dice que la palabra, dice, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Sea el nombre de Dios exaltado y glorificado en esa preciosa mañana, porque su palabra está siendo expresada para sanidad para nuestras vidas. La iglesia es necesario que se capacite con la palabra. Como pastores, nuestro anhelo es poderles proveer todo lo necesario para que usted se capacite, querido hermano. Por eso es que tenemos constantemente enseñanzas, y ahora viene la enseñanza de los fundamentos de la fe. Posteriormente también vamos a tener seminarios de liberación. Es importante que usted busque y le pida al Señor que lo capacite para que usted dependa de Él y de su palabra. Así que yo sé, ¿verdad?, que la palabra es importantísimo. El Señor usa algunas personas aquí con los dones de enseñanza. Hay una gran diferencia entre la prédica y la enseñanza. Es necesario los dones de enseñanza y es necesario los dones de la prédica. Por ejemplo, aquí puedo yo notar algunas personas que son capacitados para la enseñanza. Aquí está el hermano César Campos. Dios lo usa mucho en la enseñanza. No sé si se me escapa alguien más, que sepamos que Dios los usa con la enseñanza. También hay algunas personas que son usadas con la predicación. Importante es, hay una diferencia entre predicación y enseñanza, y los dos edifican la iglesia del Señor. Jesús también predicaba. La iglesia se le ha dado autoridad.
A la iglesia se le ha dado un mensaje, el mensaje precioso. Dice que este tesoro en las manos de barro, tuyas y mías. Nosotros somos el barro y el Señor trae su tesoro para que lo usemos y que podamos nosotros predicar de nuevo en tiempo y fuera de tiempo. ¿Sabías tú que el mundo sucumbe? ¿El mundo sin Dios sucumbe? ¿Están llenos de afanes? La opresión constantemente del mal está sobre ellos. La confusión moral está en sus vidas. Pero tú y yo tenemos el mensaje más poderoso. El mensaje que se nos ha dado, que es la palabra, el evangelio del Señor, que trae buenas nuevas. Por eso es que dice que hermosos son los pies de aquellos que llevan el evangelio. Eso lo dice Romanos 10:15. Pero vamos a ir a Isaías 52:7. Mira lo que dice Isaías. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas del bien, del que suplica la salvación, el que dice a Sión, alma, tu Dios reina. Jesús sanaba también. Y todavía sigue sanando. ¿Cómo es posible? Pero si Dios ya no está, Jesús ya no está aquí, pero Él sigue sanando a través de su iglesia, a través de usted. Por eso es que el mensaje dice, seré yo la respuesta. Jesús todavía va y sana. Tú y yo somos ministrados. Y Jesús nos llama, nos inquieta para que vayamos e impongamos manos sobre aquellos que están enfermos y le creamos a Dios que Dios es todopoderoso para levantar a aquel que está enfermo. Santiago lo dice. Dice, llamado a los ancianos, ungidle con aceite, y si tuviere pecados le serán perdonados. La fe del justo puede mucho. Y así que creyéndole al Señor, el Señor sigue haciendo milagros a través de ti y a través de mí. ¿Estás dispuesto? ¿Eres tú la respuesta? ¿Eres tú la respuesta? ¿Eres tú la respuesta? ¿Qué impide para que no seas la respuesta? ¿Qué está ahí que tienes que tomar acción para quitarlo del medio? Porque el Señor sigue haciendo sanidades en nuestros medios. Jesús le ha dado autoridad a la iglesia. ¿Lo crees, hermano? Si lo crees, levante tu mano. Jesús dio la autoridad a la iglesia para sanar toda enfermedad, toda dolencia, a todo enfermo físico, emocional y espiritual. Dice, yo os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. El propósito de Jesús era hacer la perfecta voluntad del Padre, y Él fue enviado para buscar al perdido. Sanar al enfermo, libertar al cautivo y pagar el precio de nuestra salvación. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabes qué? Dios, en su gran favor y su gran misericordia, después de hacer todos esos milagros, Él le decía a la gente, no le digas a fulano, no le digas a sutano, porque efectivamente tenía 3 años y medio. Y entre menos popular Él iba a ser más efectivo. Pero ¿quién iba a callar un milagro recibido? ¿Usted calla el milagro recibido, hermano? ¿Usted ha recibido algún milagro, hermano? Si usted ha recibido un gran milagro, un milagro del Señor, usted no puede callar las grandes bondades de Dios para su vida. Y por lo consiguiente, usted tiene que comunicarle a su prójimo lo que el Señor ha hecho en su vida. ¿O es que se le ha apagado el primer amor?
Si ya no tiene el primer amor, sacúdase y diga: Señor, lléname con tu favor y tu gracia. Quiero mantener ese primer amor, recordar el milagro que tú hiciste cuando me rescataste y cuando me limpiaste. Quiero dar testimonio de que tú eres real y verdadero. Las multitudes lo seguían al Señor. Él tuvo que bregar con situaciones difíciles. Cuando él vino, imagínense qué difícil haber sido para Jesús. Bregar con tanto argumento, con tanto pensamiento contrario. Había una religiosidad terrible. Y él estaba en sí. Tenía compasión por el necesitado, pero inclusive estaba tal vez molesto con todos estos hombres que se decían guiar al pueblo de Israel. Había demasiada religiosidad. Bendito sea el nombre del Señor, que tú y yo no somos religiosos, ¿verdad que no? ¿Qué somos nosotros? Tenemos una relación con Dios. Comunicamos con el Dios Todopoderoso. No somos religiosos, sino que tenemos una relación con Dios. Aquellos hombres eran religiosos, como los sacerdotes en el templo, como los fariseos, los escribas, los saduceos, los doctos de la ley. Aquellos guiaban al pueblo aparentemente en una forma en que tropezaban una y otra vez, porque lo que les enseñaban era la ley. Era lo que ellos habían aprendido. Por eso cuando vino el Mesías, sus ojos estaban vendados. No podían entenderlo. En el Antiguo Testamento, que no voy a leer toda la cita, narra de que Dios le habla a Ezequiel. Y la intención de Dios era traer la importancia de que era ser verdaderamente un pastor o un guía para su pueblo. Y por eso en Ezequiel 34, aquellos que tienen su aparatito ahí, su calculadora, no para estar hablando con XY o C, ¿verdad? Sino que para ver la Biblia. Hijo de hombre, dice 34:1, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza. Di a los pastores, así ha dicho el Señor Jehová: hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, no apacientan los pastores a los rebaños. Coméis la grosura, os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. Importantísimo este número 8. Número 4. No fortalecéis las débiles, ni curáis la enferma. No devastéis la perniquebrada, ni volvisteis al redil la descarriada, ni buscáis de la perdida, sino que habéis enseñoreado de ella con dureza y con violencia. Pero el número 8 dice: vivo yo, dice Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue por ser robado y mis ovejas fueron para ser presas de todas las fieras del campo, sin pastor ni más pastores buscarán mis ovejas, sino que los pastores se apacentan a sí mismos y no apacentan mis ovejas. El Señor estaba indignado, molesto, que aquellos hombres se llamaban ser pastores, pero nada más para su vientre, para su provecho. Dios te ha colocado en una posición, en una célula, para que de una u otra manera tú puedas guiar a un grupo. Levanta tu mano si tú eres líder de alguna célula, por favor. Levanta tu mano si eres supervisor. Ahora ponete de pie, por favor.
Pónete de pie, líder, supervisor. ¿Sabes tú que Dios te ha dado una gran responsabilidad? Y tu responsabilidad es por olvidarte de ti y tomar cuidado por los demás. Siéntate, por favor. Los pastores religiosos y egoístas se les había dado un rebaño y no habían cuidado conforme a la voluntad de Dios. Ellos habían descuidado las ovejas del prado. Estos habían llegado al extremo del solo pensar de ellos y no estaban interesados en los demás y no tenían corazón por los demás. Pero nosotros entendemos que el Señor en su gran misericordia venía con ese propósito. Porque Él vio las multitudes, dice, que estaban desamparadas, confundidas, dispersas. Y Él no les podía decir, hey, no tengo tiempo para ustedes ahorita. Al contrario, el Señor dice que tenía un corazón de compasión, que tomó tiempo para con cada una de ellas. Jesús vendría a buscar a la perdida y a la herida y a la enferma. Jesús estaba mostrando ser el pastor de pastores. Cuando vio las multitudes en su corazón fue conmovido. Él vio más allá del ojo humano. A veces nosotros nos quedamos demasiado cortos. Por eso es importante buscar del Señor para que el Señor nos diga exactamente dónde Él nos quiere llevar con la necesidad de nuestro prójimo. Regularmente a veces lo que sucede con nosotros es que pensamos demasiado en nosotros mismos y se nos olvida la necesidad de nuestro prójimo o de aquellas personas que se han puesto al cargo de nuestras vidas. O que más bien el Señor nos ha permitido que nos pongamos a cargo de sus vidas en lo espiritual. Por eso en el mismo Ezequiel 34 viene el ejemplo por excelencia. Porque ha dicho así Jehová: he aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las recogeré. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de la tierra y las traeré a mi propia tierra y los apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y de todos los lugares habitados del país. Este es profético también. Tú sabes que Dios está llamando a todos los israelitas de todos los lugares, de los rincones del mundo, los está llamando de nuevo. Nosotros ahora que tuvimos la oportunidad de estar en Israel, nos damos cuenta de la opresión en la que viven los israelitas, pero al mismo tiempo sabemos que Dios está trayendo a los israelitas para ser apacentados en esos montes que describen las Escrituras. Aquí vemos algo muy especial. ¿Por qué Jesús tenía tanta compasión? Jesús vio a las multitudes y tuvo compasión. Repita conmigo: compasión. Yo deseo tener compasión. Yo deseo ver como Jesús. Yo deseo sentir como Jesús. ¿Sabes que el sinónimo de compasión es misericordia, piedad? Jesús fue motivado por compasión. La iglesia tiene que ser motivada por compasión. La iglesia tiene que ser motivada por misericordia, por piedad. Hay muchos individuos perdidos, desubicados, confundidos, sin pastor. Por eso Jesús tomó la acción y dijo: a esta gente que no tenía esperanza les dio esperanza, a los que no tenían fe les dio fe, a los que estaban enfermos les dio sanidad, a donde no había salvación les dio su mano y los salvó, donde había sentencia de muerte Dios les dio esperanza y vida eterna. Jesús, el buen pastor, lleno de misericordia y de compasión, ha dejado ahora el Santo Espíritu de Dios para que la iglesia pueda experimentar esto mismo que Jesús experimentó: compasión.
¿Cómo tú te sientes cuando tú sabes que tu vecindario necesita escuchar el evangelio? Y tú mismo te preguntas y dices, quisiera hacer algo, pero no sé cómo hacerlo. ¿Te ha sucedido eso? ¿Cómo tú actuarías? ¿O estarías dispuesto siempre a decir, de todas maneras ellos ya están condenados, ya están rechazados porque voy a perder mi tiempo? ¿Qué momento? Tú tienes ese mensaje en tus manos. Y a ti y a mí nos va a demandar el Señor qué hemos hecho con el mensaje. ¿Lo hemos entretenido? ¿Lo hemos dejado ahí sin acción? No, al contrario. Dios nos llama a poder hacer la diferencia. Sabes que uno de los ejemplos aquí, bueno, tengo varios ejemplos, pero voy a citar uno de ellos. Jonás. El Señor viene y le dice, anda y predica. Hay 120,000 personas que necesitan oír de mí y arrepentirse. Y él dice, no, hombre, yo no voy ahí. Se puso con un montón de rebeldías, al punto de que agarró viaje para Tarsis. Allá Dios, en su gran misericordia, usó unos medios para que el barco estuviera tambaleante. Terminaron tirándolo al mar. Él viene y provee un pez, lo lleva y lo tira en la playa de Nínive. Por segunda vez le dice, anda. Ya te dije que anda. A veces el Señor nos habla una y otra vez y nosotros tenemos un miedo. Ay, que dirán que esos cristianos somos locos. Pues sí. El evangelio para ellos es locura, pero para nosotros es poder y potencia de Dios. Sea del nombre de Dios exaltado y glorificado. Pues este hombre, después de estar refunfuñando tanto y controversiando tanto, fue, y cuando fue, dice que todos pusieron atención y se pusieron en silicio, hasta los animales se arrepintieron. Entonces dice Jonás, yo sabía que tú eres un Dios misericordioso, ¿para qué entonces me usaste? ¿Por qué no los quebraste a todos? ¿Verdad que sí? A veces tomamos esas actitudes. Mira, nuestro negocio, si el Señor nos dice, vayamos. No le demos ni vuelta a la hoja. Dispongámonos a hacer la perfecta voluntad. Mira lo que pensó Jonás. ¿Cuántas veces nosotros pensamos algo y no, por eso no actuamos? La mujer samaritana. ¿Qué pensó los que estaban alrededor? Pero Jesús no pensó. Jesús pensó con compasión y amor para poder bendecir a aquella mujer, que posiblemente los que estaban alrededor dijeron, esa es una mujer pecaminosa, se ha acostado con 6 hombres. ¿Qué estás haciendo con ella, Jesús? Compartiéndole las buenas nuevas. Y después de que esa mujer recibió la liberación y la sanidad, se fue y se convirtió una de las mujeres del Antiguo Testamento más evangelizadoras que todos. Todos Samaria dice que vinieron. Mira, a veces nosotros pensamos que la ciega no existe. Yo diría que por eso es que Dios nos dice orad por obreros, porque la ciega, aunque tú dices que no hay a nadie más que comunicarle, sí hay a muchos que comunicarles. Pero tú y yo nos encerramos y decimos no. Zaqueo, subido en el palo de sicomorro, Jesús lo vio y le dice, baja, porque es menester que cene contigo el día de hoy. Y todos dijeron, hoy cómo se va a meter con ese pecador, con ese que le roba los taxes a todos. Jesús ya no vio al que robaba. Jesús vio un alma restaurecida. Eso es lo que tú y yo tenemos que ver. Tener el corazón de compasión de Dios. No ver la dificultad, sino ver la restauración que Dios va a traer a esa alma.
Hay otro pasaje precioso de Simeón. Aquella mujer dice que entró cuando Simeón invitó a Jesús a cenar con ellos o a, no sé si a almorzar. Y cuando estaban todos ahí, aquella mujer salió y entró toda desubicada. Dice que era una prostituta. Por eso es que dice el Señor que las prostitutas, los borrachos irán primero. Hello. Por eso es que, querido hermano, no, yo no le voy a predicar a esa prostituta porque me puedo contaminar. Yo no le voy a decir nada a ese borracho, a ese drogadicto, porque me voy a contaminar. Momento, Dios va a ver a alguien diferente. Por eso, digámosle, Señor, pone tu compasión en mi corazón, para que yo pueda ver con tus ojos, yo pueda sentir con tus ojos, yo pueda orar como tú oras, Señor. Porque me has llamado a comunicar el evangelio. Pues aquella mujer dice que entró y lavó los pies del maestro con sus cabellos y con un perfume de alabastro. Y Simeón comenzó a indagar en su mente. Oh, si este fuera profeta, si este supiera quién le está tocando los pies. Y es que Jesús viene y lo trae a cuentas y le dice, ¿a quién le va a perdonar más? Bueno, Señor, el que tiene más pecados a él. Pues esta mujer lo ha hecho. Mira, yo entré aquí, tú no me echaste ni aceite, ni en mi cabeza, ni en mis pies, ni en mis manos. Y esta mujer no ha dejado de regarme el perfume sobre mis pies. Mujer, tus pecados te son perdonados. Sea el nombre de Dios exaltado y glorificado. Tenemos que ver como Jesús. Tenemos que pedirle, Señor, desarrolle en nosotros esa pasión, esa misericordia. La gente está desesperada, querido hermano, no lo entendemos. Está desorientada. Está confundida, no tiene pastor. Y el pastor, que sabemos nosotros que es el pastor de pastores, es el Señor Jesús. ¿Qué nos dice el Salmo 23? ¿Cómo es que nos dice? Jehová es mi pastor y nada me faltará. En delicados pastos me hará pastorear. Junto a corrientes de agua me hace llegará, me quitará, me saciará de sed. Y así sucesivamente está hablando que Él es nuestro pastor. Y si Él es nuestro pastor, nosotros vamos a tener también su unción para poder comunicar a otros y decirle, hay oportunidad para ti también, como la hubo para mí. Ahora tenemos el Espíritu Santo que desarrolla en nosotros el fruto de misericordia y compasión. Jesús vio a mucha gente necesitada. ¿La iglesia estará viendo a gente necesitada o nos estaremos haciendo de la vista gruesa? ¿Qué dicen ustedes? Mira, mucha gente, gracias al Señor por los estudios. Gracias por aquellas personas que quieren capacitarse y seguir creciendo en los estudios seculares. Pero aún así te digo que si no tienen a Jesús, están desamparados, están confundidos, no saben cuál es el camino, porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de mí. Eso dijo Jesús. Las profesiones, abogados, doctores, cualquier otra profesión por un momento nos va a satisfacer o vamos a llenar una necesidad de la humanidad, pero en sí, cuando nosotros experimentamos la presencia de Dios y el Espíritu Santo en nuestras vidas, es la gran diferencia. Tenemos la orientación y la dirección correcta. Como iglesia, podemos desarrollar la compasión de Cristo. ¿Qué dicen ustedes? Ver como
Cristo desea ver. Hay mucha mies, hermano. Miran cuántas sillas están vacías aquí. Yo veo este lugar lleno ya, hermano. Y ya vemos también obreros dispuestos y que tengan compromiso con Dios para poder continuar haciendo la obra juntos. Porque no es una minoría, no es un poco, sino que todos juntos, unidos, orando, intercediendo y haciendo el trabajo que Dios nos llama. Debemos de reconocer que los obreros deben ser capacitados y por eso proveemos todo lo necesario para que se capaciten y comuniquen el evangelio. Por eso es importante rogar y orar constantemente para que el Señor nos envíe obreros a la mies. Para conclusión, ¿serás tú la respuesta a esta oración? ¿Puedes levantar tu mano si crees tú que eres tú la respuesta? 1, 2, 3, 4. Pongámonos de pie, por favor. Pues claro que sí. Pero aún tal vez no lo hemos entendido. Te ruego, Dios, que el Espíritu Santo te dé convicción de que tú y yo somos la respuesta. ¿Sabes por qué te lo digo? En una ocasión yo me fui para Hampton, Virginia. Y me fui para un parque y allá había comprado una pizza y decidí ir al parque a comérmela. El parque tenía una preciosa vista, había un puente, había el río, no me recuerdo cómo se llama este río, James. Y ahí iba a comenzar a comer mi pizza cuando veo así para un lado y veo a un hombre en otra banca. En una situación que yo no lo pude entender, pero el Espíritu Santo me inquietó y me dice, anda y comparte con él. Yo agarré mi pizza y me fui allá donde estaba y le dije, ¿me permite compartir con usted? No sé si está bien, si soy introvertido. No, al contrario, me dijo. Me senté con él y comencé a hablar con él. Mientras que comencé a hablar, el Espíritu Santo comienza a ministrar mi vida para que le ministrara a él. Mientras que yo le estaba ministrando, él comenzó a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y mientras que estaba haciéndolo, el Señor lo ministró de tal manera que él sintió la liberación del Señor. Yo estaba agradecido con el Señor por haberme llegado a ese lugar. Yo ya no tenía ni ganas de comerme la pizza. Lo que quería era compartir la palabra con él. Y efectivamente cuando él, después de un tiempo, comenzamos a orar y le dije que si quería reconocer a Cristo como el Señor, me dijo que sí, lo hicimos y después de un tiempo me dice, quiero confesarle algo. Usted mire ese puente que estaba ahí. Usted estuvo así, me dijo, de no encontrarme. Yo me iba a tirar, yo sabía por dónde ir. Yo me iba a tirar desde ese puente al fondo de ese río, James. Pero el Señor lo usó. Hermano, la mies es mucha. Usted y yo no sabemos la necesidad y cómo realmente el mundo está confundido, pero el Espíritu Santo te llama al día de hoy. Tú eres la respuesta para comunicar las buenas nuevas de salvación al mundo que está confundido y sin orientación y sin dirección. Iglesia, tú estás llamada a comunicar las buenas nuevas de salvación.